El Antiguo Testamento es mucho más que una recopilación de historias antiguas. Es el cimiento de la redención divina y el camino hacia la llegada del Mesías. En este video, te invitamos a descubrir la historia del Antiguo Testamento como nunca la has visto. Un recorrido fascinante que abarca desde la creación del mundo hasta los días previos al nacimiento de Cristo. A lo largo de este video, exploraremos los eventos cruciales y los personajes clave que moldearon el propósito de Dios para la humanidad. Desde la fidelidad de Abraham hasta la sabiduría de Salomón, pasando por las pruebas del pueblo de Israel en el desierto y su esperanza durante el cautiverio babilónico, cada capítulo revela profundas verdades sobre la fe, la obediencia y la gracia de Dios. Prepárate para un viaje que transformará tu perspectiva sobre las Escrituras y te ayudará a comprender cómo la mano soberana de Dios ha guiado a su pueblo desde el principio de los tiempos hasta el momento más trascendental, el nacimiento del Mesías. Comencemos. Desde los inicios de la humanidad, la narrativa del Antiguo Testamento nos transporta a un mundo donde la creación misma fue el primer acto de amor y poder de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, llenando de vida cada rincón de su obra. En el sexto día, con un toque personal, moldeó al hombre a su imagen y semejanza, formando a Adán y Eva. Este acto no solo les dio vida, sino también una conexión íntima con su Creador, disfrutando de plena comunión con Él en el jardín del Edén. Sin embargo, la tentación y la desobediencia introdujeron el pecado en el mundo, trayendo consigo la separación de Dios y el inicio de una lucha constante entre la humanidad y su naturaleza caída. De esta primera pareja surgieron los primeros hijos, Caín, Abel y Set. La historia de Caín y Abel es un reflejo de los conflictos humanos, donde la envidia llevó al primer homicidio. Pero también vemos un destello de esperanza en Set, cuya descendencia comenzó a buscar nuevamente a Dios. A medida que la humanidad crecía, también lo hacían la maldad y la violencia en la tierra. Esto llevó al juicio divino del diluvio, donde solo Noé, un hombre justo, fue salvado junto a su familia. A través de ellos, Dios inició una nueva etapa para la humanidad, dando origen a los pueblos que surgieron de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, cuyos linajes se expandieron por el mundo. El llamado de Abraham marcó un punto de inflexión en la narrativa bíblica. Este hombre, procedente de Ur de los Caldeos, fue elegido para ser el padre de un pueblo especial. Dios estableció un pacto con él, prometiéndole una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y una bendición que alcanzaría a todas las naciones de la tierra. Aunque las circunstancias parecían imposibles, especialmente debido a la edad avanzada de Abraham y Sara, Dios cumplió su promesa con el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. No obstante, antes de Isaac, la impaciencia llevó a Abraham a tener un hijo con Agar, la sierva de Sara, lo que dio lugar a Ismael, quien se convertiría en el ancestro de una gran nación árabe. Isaac, el hijo de la promesa, jugó un papel central en la continuidad del plan divino. Su matrimonio con Rebeca, tras años de esterilidad, dio lugar al nacimiento de dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob, el menor, tuvo un encuentro transformador con Dios que cambió no solo su nombre a Israel, sino también su propósito en la vida. De Jacob surgieron las 12 tribus de Israel, cada una representada por sus hijos. Entre ellos, José destacó de manera singular. Vendido como esclavo por sus hermanos, José llegó a Egipto, donde su fe e integridad lo llevaron de la prisión al palacio, convirtiéndose en gobernador. En esta posición, no solo salvó a Egipto de una hambruna devastadora, sino que también preservó a su propia familia, que emigró a Egipto, marcando el inicio de una nueva etapa para el pueblo de Israel. Con el paso del tiempo, los descendientes de Jacob crecieron exponencialmente en Egipto, pero también enfrentaron la opresión bajo el yugo de los faraones. En este contexto, Dios levantó a Moisés, un hombre llamado a liberar a su pueblo. A través de milagros y señales poderosas, Dios condujo a los israelitas fuera de Egipto, guiándolos hacia el monte Sinaí. Allí se estableció un pacto especial con ellos, entregándoles la Torá, que incluía los 10 mandamientos, como fundamento moral y espiritual. Sin embargo, su incredulidad y desobediencia llevaron a que vagaran 40 años en el desierto, hasta que una nueva generación
liderada por Josué, conquistó la tierra prometida. El periodo de los jueces que siguió fue un tiempo de grandes altibajos espirituales. En ausencia de un liderazgo centralizado, Israel enfrentó ciclos de apostasía, opresión y liberación. Dios levantó jueces como Débora, Gedeón y Sansón para guiar a su pueblo en momentos de crisis. Cada juez, con sus virtudes y defectos, fue un instrumento de la misericordia divina, recordando a Israel su dependencia de Dios. Con el tiempo, el pueblo de Israel clamó por un rey, deseando ser como las naciones vecinas. Así comenzó la monarquía unida con Saúl, un rey que inició su gobierno con humildad, pero terminó en desobediencia. Después de él, David, un hombre conforme al corazón de Dios, ascendió al trono. Aunque David cometió errores graves, su arrepentimiento y relación con Dios marcaron su reinado. De su linaje vino Salomón, conocido por su sabiduría y por construir el templo de Jerusalén. No obstante, tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: Israel al norte y Judá al sur. El reino del norte, compuesto por 10 tribus, se caracterizó por la idolatría y la inestabilidad, con reyes que se apartaron de Dios. Profetas como Elías y Oseas fueron enviados para confrontar el pecado, pero sus advertencias fueron ignoradas. Finalmente, este reino cayó ante el imperio asirio. Por otro lado, el reino del sur, aunque tuvo reyes piadosos como Josías y Ezequías, también sucumbió a la idolatría. Profetas como Isaías y Jeremías llamaron al arrepentimiento, pero el juicio divino se cumplió con la invasión babilónica, que llevó al pueblo al cautiverio por 70 años. El exilio en Babilonia fue un periodo de purificación para los israelitas, donde surgieron figuras como Daniel y Ezequiel. Al término de los 70 años, bajo el decreto de Ciro, el pueblo comenzó a regresar a su tierra. Líderes como Zorobabel, Esdras y Nehemías lideraron la reconstrucción del templo, los muros de Jerusalén y la vida espiritual del pueblo. Tras la reconstrucción, comenzó el período interbíblico, marcado por 400 años de silencio profético. Durante este tiempo, Israel vivió bajo el dominio de imperios extranjeros, primero los griegos y luego los romanos. La influencia cultural helénica, así como la opresión política, prepararon el escenario para la llegada del Mesías. La esperanza de un Salvador alcanzó su punto culminante en medio de la dominación romana, cuando el pueblo anhelaba la redención y el cumplimiento de las promesas divinas. Esta es la historia del Antiguo Testamento, una narrativa que, a través de cada evento y cada personaje, apunta al momento más significativo de todos: la llegada de Jesucristo, el Mesías prometido, quien vino a traer salvación a toda la humanidad. La historia del Antiguo Testamento es un testimonio vivo de la soberanía y el plan eterno de Dios para la humanidad. Cada etapa, desde la creación hasta el período interbíblico, nos muestra cómo Dios, en su fidelidad, ha guiado a su pueblo a través de desafíos, caídas y restauraciones. No es solo una historia de hechos y personajes, sino una declaración continua del amor, la justicia y la gracia divinas. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Así como Él cumplió cada una de sus promesas en el pasado, también lo hará en nuestras vidas hoy. El Antiguo Testamento nos enseña que, aunque a menudo fallamos, Dios permanece constante, llamándonos al arrepentimiento y ofreciéndonos redención. Ahora es tu turno de ser parte de esta historia. ¿Cómo puedes aplicar estas lecciones en tu vida diaria? Reflexiona sobre el poder de la obediencia, la importancia de la fe y el valor de vivir según los principios divinos. Si este contenido te ha inspirado, te animamos a compartirlo con otros. Da me gusta y comenta para que más personas puedan aprender y ser transformadas por la riqueza de esta historia. Cada interacción cuenta para que el mensaje alcance a más personas, permitiéndoles conocer el plan maravilloso que Dios tiene para sus vidas. Érase una vez, en el tiempo posterior al regreso de Israel del exilio, Dios levantó a un profeta llamado Malaquías, cuya voz sería la última en resonar antes de un largo periodo de silencio profético. Aunque el templo había sido reconstruido y el culto restaurado, el corazón del pueblo estaba lejos de Dios.
Los israelitas habían caído en apatía espiritual, desanimados por las dificultades y decepcionados porque las promesas de restauración plena no parecían cumplirse como esperaban. Dios envió a Malaquías para recordarle a su pueblo su amor eterno. «Yo os he amado», decía el Señor al comienzo del mensaje, contrastando su fidelidad con la indiferencia del pueblo hacia su pacto. Pero los israelitas, en lugar de reconocer el amor de Dios, cuestionaban su fidelidad con escepticismo. «¿En qué nos has amado?». Malaquías comenzó su misión llamando al pueblo a reflexionar sobre la constante gracia de Dios, quien había protegido a Israel y cumplido sus promesas, incluso en medio de su infidelidad. Sin embargo, también dejó claro que la relación con Dios no podía seguir siendo superficial ni mecánica, pues el pacto requería fidelidad y un corazón sincero. Así comenzó el último llamado profético de Dios al pueblo antes de la llegada del Mesías, hasta que un día, Dios, a través de Malaquías, confrontó a los sacerdotes por su falta de reverencia y desobediencia. El Señor declaró: «El Hijo honra al Padre, y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra?». Dios acusó a los líderes religiosos de menospreciar su nombre al ofrecer sacrificios defectuosos, animales ciegos, cojos y enfermos, contrarios a las leyes del pacto que demandaban lo mejor de su rebaño. Esta acusación reveló la profundidad de la corrupción espiritual en Israel, comenzando con los sacerdotes, quienes debían guiar al pueblo en adoración sincera y obediencia. En cambio, ellos trataban el altar del Señor con desprecio y lo consideraban una carga. Su falta de temor a Dios reflejaba una actitud de apatía hacia el pacto sagrado. Este momento marcó el inicio de una serie de reprensiones, no solo a los sacerdotes, sino también al pueblo, quienes seguían el ejemplo de sus líderes y ofrecían a Dios lo que no les costaba nada. Malaquías dejó claro que Dios no aceptaría una adoración mecánica o mediada por la indiferencia, y les recordó que su nombre era grande entre las naciones y digno de honor verdadero. Este llamado confrontó directamente las prácticas superficiales y marcó un giro en el mensaje de advertencia y corrección. Y por eso Dios, a través de Malaquías, les advirtió a los sacerdotes que si no cambiaban su actitud y volvían a honrar su nombre, Él enviaría una maldición sobre ellos. «Yo enviaré contra vosotros maldición, y maldeciré vuestras bendiciones», les dijo el Señor, dejando claro que sus privilegios como líderes espirituales no los eximían del juicio divino. Malaquías señaló que los sacerdotes, quienes debían ser ejemplos de reverencia y enseñanza fiel, habían hecho tropezar al pueblo con su mala conducta y falsa instrucción. En lugar de guiar a Israel hacia la rectitud, se habían convertido en un obstáculo, desviando a la nación de los caminos de Dios. El mensaje del profeta puso de manifiesto cómo la corrupción espiritual de los líderes afectaba a toda la comunidad. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios y participando en rituales, pero sus corazones estaban lejos de Dios, influenciados por la apatía y el desinterés de sus guías espirituales. La advertencia era clara: si los sacerdotes no se arrepentían, serían removidos de su posición, y Dios levantaría líderes que realmente temieran su nombre. Este reproche subrayó la responsabilidad que tienen los líderes de reflejar el carácter de Dios y la importancia de una adoración sincera. Malaquías no solo reprendió, sino que también mostró que el arrepentimiento era la única vía para restaurar la relación con Dios y evitar el juicio. Hasta que finalmente, Dios anunció un cambio trascendental a través de Malaquías. Enviaría a un mensajero para preparar el camino antes de que él mismo viniera a purificar a su pueblo. «He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí». Malaquías describió la obra del Señor como la de un fuego refinador y un jabón de lavadores que purificaría al sacerdocio y al pueblo. Dios vendría no solo a juzgar, sino también a limpiar y restaurar, para que los sacrificios ofrecidos fueran justos y aceptables nuevamente. En este mensaje decisivo, el profeta proclamó que Dios no ignoraría la injusticia, juzgaría a los hechiceros, los que juraban en falso, los opresores de los vulnerables y todos los que no temían su nombre. Este anuncio no solo confrontó al pueblo con su pecado, sino que también ofreció una esperanza transformadora. El Señor vendría a renovar y establecer la justicia. Este momento fue crucial porque señaló la intervención directa de Dios en la historia. El pueblo entendió que su restauración no dependería solo de sus esfuerzos, sino de la obra divina que traería purificación, salvación
y la preparación para una nueva era. Y desde ese día, las palabras de Malaquías resonaron como una promesa y una advertencia para todos los que escucharon. Aunque muchos permanecieron indiferentes, hubo un grupo fiel que temió al Señor y tomó en serio su mensaje. Malaquías menciona que los que temían al Señor hablaron cada uno con su compañero, y el Señor escuchó y oyó. En respuesta, Dios escribió sus nombres en un libro de memoria, reservándolos como su especial tesoro en el día del juicio. Dios prometió distinguir entre los justos y los malvados, asegurando que los que le servían serían vindicados. Mientras los malvados enfrentarían destrucción, los justos experimentarían bendición y restauración. Vosotros volveréis a ver la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Este mensaje ofreció consuelo y esperanza a quienes permanecían fieles, recordándoles que Dios no olvidaría su obediencia. Al mismo tiempo, llamó a todos a prepararse para el día del juicio, cuando la justicia de Dios sería plenamente revelada. Las palabras de Malaquías cerraron el capítulo profético del Antiguo Testamento, dejando al pueblo con una mezcla de advertencia y expectativa, anticipando la llegada del Mesías prometido. La historia de Malaquías nos enseña que Dios no busca una relación superficial con su pueblo, sino una devoción sincera y reverente. A través de este profeta, Dios confrontó a Israel por su apatía y falta de compromiso, señalando que los sacrificios vacíos y una adoración sin corazón no eran aceptables. Malaquías dejó claro que Dios desea líderes y seguidores que vivan en integridad y justicia, reflejando su santidad en cada aspecto de sus vidas. Sin embargo, el mensaje de Malaquías no fue solo de corrección, sino también de esperanza. La promesa del mensajero que prepararía el camino para el Señor y la llegada del fuego refinador apuntaron hacia un futuro de purificación y renovación. Esta profecía se cumplió en la llegada de Juan el Bautista y Jesús, quienes inauguraron una nueva era de redención y reconciliación. Malaquías nos recuerda que, aunque Dios es justo en su juicio, también es fiel en su amor. Él siempre está dispuesto a restaurar a quienes le buscan con un corazón sincero. Esta historia nos llama a examinar nuestra relación con Dios, priorizar la obediencia y vivir como su especial tesoro, confiando en su promesa de justicia y restauración eternas. La historia de Malaquías es un llamado directo a vivir una fe auténtica y comprometida con Dios. Este profeta confrontó la apatía espiritual y recordó al pueblo que Dios desea una relación sincera y un corazón dedicado a su voluntad. Si este mensaje resonó contigo, dale me gusta y suscríbete para descubrir más relatos que inspiran y transforman. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar la fidelidad de Dios y su llamado a la restauración. Permanece conectado y sigue aprendiendo cómo las Escrituras iluminan nuestra vida hoy.